Bueno, como adelantamos, estamos hablando de agroquímicos, en parte porque hay una actividad organizada por la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad de la República justamente sobre este asunto y también planteando los impactos ambientales y a la salud humana de los agroquímicos. Y también se cuestiona desde este grupo de estudios el hecho de que Uruguay, siendo un país productor de alimentos, tenga cifras de inseguridad alimentaria. Esta pregunta que recién traíamos a cuento, Martín, sobre si los agroquímicos son la solución para el hambre, tiene que ver con el auge de los agroquímicos el siglo pasado y su impulso principalmente, ¿no? Los agroquímicos tienen larga data, estamos hablando de los fertilizantes para las tierras, también de los plaguicidas, insecticidas, herbicidas, fungicidas, que son para el control de los hongos, pero después de la Segunda Guerra Mundial hubo una política llamada la Revolución Verde, impulsada por Estados Unidos, con la industria química también jugando ahí sus intereses y apoyada por organismos internacionales, que se planteaba combatir el hambre. ¿Cómo? Bueno, planteando en grandes superficies de tierra cultivos de grano, usando masivamente los agroquímicos y también, bueno, utilizando el suelo muy intensamente, explotándolo de la mayor manera posible para, bueno, tener estos réditos y estos resultados productivos. En Uruguay, lo que fue la agricultura en gran escala tuvo su desarrollo máximo con el boom de la soja. Estamos hablando en el año 2003, que comenzó cuando el precio del grano estaba, bueno, justamente a valores altos en el mercado internacional, y aquí se abrió un nuevo modelo de negocios. Empresarios, sobre todo extranjeros, compraron tierras aquí en nuestro país, las arrendaron también en esta lógica de usar lo más intensivamente posible el suelo, con paquetes de agroquímicos y transgénicos. Estamos hablando de los cultivos modificados genéticamente, estos paquetes que además venden las mismas empresas, las empresas transnacionales principalmente, que también obtienen grandes ganancias por ello. Tierra concentrada en pocas manos, además la que tiene que ver con la soja, y en una lógica diferente a la de la pequeña producción. Entonces, bueno, aquí en Uruguay fue ahí donde se empezó a utilizar en mayor medida el tema de los agroquímicos. Pero lo que dice este grupo de estudios es que Uruguay, como decías, es un país productor de alimentos. Las autoridades, no solamente de esta administración, sino de las administraciones anteriores, han destacado que el país produce unos alimentos, una cantidad de alimentos equivalente a suministrar la comida a unos 30 millones de personas. Desde la academia, si bien se han relativizado estas cifras, porque parte del alimento que se produce aquí en nuestro país va para alimentar animales, por ejemplo, a exportación, pero bueno, se habla de unos 20 millones de personas que se podrían alimentar con lo que se produce aquí en Uruguay. Y como nosotros también dimos estas cifras de inseguridad alimentaria que publicó el Ministerio de Desarrollo Social junto a otros institutos, en nuestro país hay gente, el 15% de las personas uruguayas vive en hogares en donde hay inseguridad alimentaria grave o moderada. Entonces, bueno, lo que se produce evidentemente no da para satisfacer, o no está distribuida de forma tal que se pueda enfrentar este problema. Entonces, lo que también se pone de manifiesto en esta cátedra es que, bueno, los agroquímicos no solamente no pudieron resolver el tema del hambre en Uruguay, tampoco en el mundo, hay un 10% de la población mundial que pasa hambre, sino que además tienen impactos a la salud y al ambiente. Por un lado, bueno, sabemos que hay, como dijimos, una crisis alimentaria, ¿verdad? En nuestro país hubo un informe hace unos días sobre la creciente inseguridad alimentaria que afecta sobre todo a niñas y niños en nuestro país. Y al mismo tiempo sabemos que la agroindustria en nuestro país, las exportaciones de soja han crecido, hay una ganancia enorme con quienes producen de esta manera, pero no es para la producción de alimentos, ¿no? Entonces, por un lado decimos que todo este sistema es para resolver el problema del hambre en el mundo, pero vemos que sigue habiendo hambre, creciendo el hambre no solo en Uruguay, en otros lugares, y
a nivel del sistema productivo no se resuelve, pero sí vemos que hay afectaciones en la salud de los trabajadores y las trabajadoras, también de contaminación del agua, también problemas en los suelos. Algunos estudios demuestran que hay una afectación importante en la salud de las personas. Y bueno, un ejemplo es el trabajo que retrató Pablo Piovano en Argentina. Si bien ya hay estudios a nivel mundial, incluso recategorización de algunos de los agroquímicos más utilizados aquí, eso no ha sido suficiente como para, bueno, prohibirlos o disminuir su uso o regularlo para que no se utilicen en mayor cantidad. No hay una priorización tanto a nivel nacional como a nivel académico de la Universidad de la República en este tema. Además de los testimonios, veíamos algunas fotos recién, Mariana. ¿Qué significado tienen? Sí, esto es parte de una exposición fotográfica que se puede ver en la Facultad de Información y Comunicación, la FIC, que dio de alguna manera comienzo a este ciclo de actividades que mencionaba de la Cátedra de la UNESCO de Derechos Humanos de la UDELAR. Se trata de un trabajo de Pablo Piovano, un argentino que recorrió zonas rurales de la Argentina hace ya algunos años, retratando estos impactos que padecieron no solamente trabajadores que aplicaban estos productos, sino también familias y comunidades. Aquí en Uruguay hay un gran desafío en relación a los datos que tienen que ver con los agroquímicos. Si bien el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca va publicando anualmente las cantidades que se importan de estos principios activos y de agroquímicos, y de hecho, hago un paréntesis, hay que decir que esta cantidad se mantiene relativamente estable en lo que han sido estos últimos años, y tenemos también en cuenta la cantidad de tierra dedicada a la agricultura, ¿no? Esta relación se ha mantenido estable. Bueno, faltan datos en relación a lo que efectivamente se aplica y ni que hablar del seguimiento a la salud de las personas. Recién, bueno, se hablaba de algunos estudios que sí se han hecho, pero hay aplicación de agroquímicos que han sido por lo menos observados. Es el caso del glifosato, es un químico que se utiliza no solamente en nuestro país, también en gran medida en América Latina, y desde la Organización Mundial de la Salud se ha catalogado como probablemente cancerígeno, y no ha habido un seguimiento por parte de las autoridades de salud de qué pasa con las comunidades que están cerca de cultivos en donde se aplica masivamente, ¿no? Porque aquí hay un tema de escala que hay que tener en cuenta y también de métodos de aplicación. Al ambiente, bueno, afectaciones al ambiente podemos decir que hay quizá un trayecto un poco más caminado. Nosotros en el informe pasado mencionamos lo que han sido los fertilizantes y cómo al volcarse a los cursos de agua propician las condiciones para que se generen, por ejemplo, cianobacterias, también estas algas tóxicas que pueden perjudicar la salud humana y animal, pero de todas maneras queda camino por recorrer, ¿no? Así en otros países en donde hay una trayectoria un poco más avanzada en estos temas. Justamente participaron académicos argentinos también en esta actividad. Sí, exactamente, participaron académicos argentinos en este ciclo de actividades que todavía va a tener otras instancias, y nosotros estuvimos conversando con Damián Berseñasi, quien es médico y director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad de Rosario. Es un referente en estos temas, en el estudio de los impactos de los agroquímicos, y vamos a compartir un tramo de la entrevista que hacíamos a Berseñasi, a promesa de más, porque realmente es un tema que da para profundizar, que tiene muchísimas aristas, así que vamos a cerrar este informe con las palabras de Damián Berseñasi. Hay bibliografía científica que dice que la exposición a los... Para que tengamos una idea, glifosato, atracina, clorpirifos, 2,4-D, glufosinato de amonio, 5 nada más de los más de 40 químicos que se utilizan en nuestra región, pero de los más usados, estos 5, todos ellos tienen trabajos científicos que han demostrado que generan daño en el sistema endocrino, es decir, en las hormonas, en las glándulas de nuestro organismo. Si nos dijeron, esta es la herramienta para que podamos garantizar la producción de alimentos para el mundo, para que el mundo no tenga más hambre, y han incrementado 1100% el uso de venenos, deberíamos tener recontrarresuelto el problema del hambre en el planeta. Y lo que nosotros preguntamos hoy es, ¿cuáles son las cifras de hambre en el planeta hoy y cuáles eran en el año 96? La FAO ha advertido que este año es el 7º año consecutivo de incremento de la línea de hambrientos en el planeta, algo que no se veía desde hace más de 30 años. Entonces, y no es que no estemos aplicando el modelo de la agroindustria de transgénicos y venenos que nos han impuesto, ¿no es cierto?